Es evidente, y esto creo que lo podemos decir con seguridad, a partir de todos los corpora recogidos de cuentos, canciones, romances, leyendas, que un copioso acervo de literatura tradicional pasó a América en aquellas naves que llegaban del viejo continente al nuevo continente. A bordo de aquellas naves venían marineros, soldados, escribanos, hidalgos, mujeres, y todos traían las historias que habían escuchado en su niñez, historias que habían escuchado al calor del fuego en el invierno y que habían normado su manera de entender la realidad. Entonces, la llegada de estas naves al Nuevo Mundo a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón implicó la llegada de una tradición. Esto es, la comunidad que se asentó en el Nuevo Mundo y se integró con la comunidad que existía, va a aportar también su tradición. No es solamente la llegada de elementos tecnológicos, sino de esto que hablábamos hace un momento, de este patrimonio intangible. Según estudios demográficos, a lo largo del siglo XVI se desplazaron a América alrededor de 200,000 personas. Y estas 200,000 personas básicamente pertenecían al sur de España. Esto es, tenían una identidad cultural, no solamente aquella que definimos como española, sino regional. Y esto es lo que va a crear una identidad que ya no será española, sino que definimos como una tradición hispánica, en la cual se integra el Nuevo Mundo. Pero a su vez, esta tradición española está integrada en una tradición europea. Esto es especialmente claro en el caso de la cuentística. Por otra parte, si pensamos, al llegar Colón a Cuba en 1492, Cuba se convierte en la base desde la cual se van las expediciones a tierra firme. En 1512, cuando empieza la colonización de la isla, cuando Diego Velázquez de Cuéllar funda la ciudad de Baracoa, podemos entender que en esta ciudad, lo mismo que había músicos y cantores que reproducían las antiguas canciones, también se contaban cuentos. Y estos cuentos eran los que traían historias de Carlomagno, del Cid, desde luego, pero también de figuras como Juan Sin Miedo o de Pedro de Urdemalas. Y estas historias iban a aclimatarse como se aclimataron los hombres en esta nueva tierra. Encontramos en los primeros textos, como incluso en la misma historia verdadera de la conquista de la Nueva España, encontramos relatos folclóricos. Y también son muy importantes las narraciones recogidas por Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Incluso en obras posteriores, como en el Bernardo de Balbuena, se van a recoger estos elementos tradicionales. En España, en aquella época, empieza a desarrollarse una convivencia entre la cultura tradicional y la cultura culta. Joan de Timoneda, editor de cuentos, de romances en Valencia, decía que son tres los caracteres fundamentales del cuento: brevedad, jocosidad y oralidad. Y esto también lleva otro elemento. En el cuento está presente lo que llamamos la maravilla, la mirabilia. Esto es, aquellos acontecimientos extraordinarios, pero que tienen un valor de cotidianeidad. Esto es, no se remiten a un mundo fantástico, simplemente es un mundo maravilloso. Esto nos lleva a la creencia en duendes, hadas y demás seres maravillosos. Estos seres maravillosos obviamente podían ser un tanto incómodos porque podían estar en conflicto con otras creencias. Ahora, esta tradición europea y española de cuentos
permea todas las capas de la sociedad. Esto es, la tradición europea de Juan sin miedo, de Juan el oso, de Irás y no volverás, de Tierras fantásticas, va a manejar lo mismo el pueblo llano, lo mismo las viejas que las contaban alrededor del fuego a los niños, que la va a asumir la gran literatura. Esto es, Cervantes va a utilizar textos de la tradición oral, los mismos textos que están llegando a América. Si nosotros pensamos, por ejemplo, un cuento muy difundido hoy en día en México, La hija del diablo, aparece en una obra cortesana como el Galateo español. Las tres preguntas que recoge Joan de Timoneda en el Patrañuelo está recogido en la tradición oral en México. Y el teatro, el gran espectáculo de la época, va a recoger estos cuentecillos. Entonces, la tradición europea que llega a través de la versión española para construir la tradición hispánica va a manejar dos niveles de registro. El registro tradicional, popular, podríamos decir, y el registro culto. Esto es, no hay un contraste ni un rechazo a estas dos formas culturales. Y eso es lo que se va a aclimatar en México. ¿Esto qué quiere decir? Que los cuentos que llegan de Europa, en los cuales hay una comunidad entre España y el resto de Europa, se van a aclimatar en México. Esto es, se van a adaptar a la geografía, a los usos, a las costumbres. La tradición española, europea, en ese sentido, se va a volver tradición mexicana, se va a volver una tradición nuestra.